Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cuando las Piedras Hablan, donde charlamos de arquitectura. No se les olvide suscribirse, enviar sus comentarios y, proponer temas a tratar que les interesen. Como por ejemplo, una persona me propuso que hablara sobre algunos libros, que reseñara algunos libros que yo recomendaba para estudiantes de arquitectura. Entonces me dediqué a buscar entre mis libros y en el libro de Rodolfo Streeter, Arquitectura y Forma, encontré en el prólogo algo que me llamó la atención. Julio Roberto Katinsky, que es el prologuista, comenta que en el pasado rara vez se escribieron libros para aprendices de arquitectura, inclusive para arquitectos. El primer tratado del que tenemos idea, que es los 10 libros de arquitectura de Vitruvio, no fue escrito para arquitectos y menos para aprendices de arquitectura. Lo escribió para auxiliar en la toma de decisiones a dirigentes políticos y a empresarios. Incluso Vitruvio se lo dedica a César Augusto, que era el emperador de Roma. Esta situación no se modificó durante la Edad Media. Algunos arquitectos continuaron la aplicación del libro de Vitruvio, pero de manera un tanto cuanto secreta. En las logias masónicas se reunían constructores, arquitectos en secreto y entre ellos comentaban las situaciones de la arquitectura. Existió un personaje interesante en esa época, hacia el 1230, llamado Vilar de Honecurto, que hizo un librito de apuntes, o sea, un cuaderno de apuntes. Él era un viajero que le gustaba mucho la arquitectura, posiblemente fue arquitecto. Y entre sus viajes se interesó por conocer todos los elementos que se refirieran al arte, la arquitectura, la ingeniería, etc. Y entonces escribe un libro a base de dibujos y lo dedica a las personas interesadas en saber sobre el arte de la construcción y da algunas instrucciones sobre carpintería, geometría y proporción. En aquel tiempo la geometría era una ciencia muy importante para todos los constructores de arquitectura. En estas logias masónicas, las reuniones se llevaban a cabo de tal manera que fueran con una imagen, sublime, en los que los arquitectos eran básicamente cofrates secretos, ¿sí?, de la logia. Entre ellos posiblemente había apuntes, había algunos escritos y trataron principalmente sobre los aspectos de la proporción geométrica para hacer los edificios. En el Renacimiento se inicia la divulgación de los tratados de Vitruvio y entre ellos muchos arquitectos toman como base este tratado y ellos hacen los suyos. Por ejemplo, León Battista Alberti, que hace su De Reedificatoria, inspirado también Vignola, Serlio, Palladio, ¿sí?, escriben, pero no precisamente dirigidos hacia técnicos de la arquitectura, arquitectos o aprendices, sino siguen siendo dirigidos principalmente a funcionarios y, como en el caso de Alberti, él se lo dedica a el príncipe. Entonces, estos escritos iban dirigidos a que los funcionarios, a que los reyes, ¿sí?, supieran sobre arquitectura para tomar decisiones acerca de
qué tipo de construcciones era necesario llevar a cabo. Y así siguió, y es hasta el Renacimiento donde algunos inician ese proceso de dibujar los órdenes clásicos y de ahí toman base para hacer sus construcciones, que son precisamente las construcciones de ese renacimiento de la arquitectura romana y griega. Es hasta el siglo XIX, y gracias a los apuntes de algunos maestros como Jean-Nicolas Louis Durand y otros que los escriben para sus estudiantes en la Escuela de Ingeniería francesa y en la Escuela de Arquitectura también de Francia, y siguen privilegiando todos los aspectos comentados por Vitruvio, ¿sí? Pero también inician esos tratados sobre teoría y filosofía de la arquitectura. De ahí van a surgir básicamente los principios teóricos sobre la arquitectura. De esta situación nos surge una pregunta: ¿cómo se aprendía arquitectura en la antigüedad? Y a través de ciertos libros, ciertos apuntes, pues nos enteramos de que se llevaba a cabo a través de la práctica, ¿sí? Eran sus aprendices practicantes, como sucedió en la pintura y en las artes, ¿sí? Siempre aprendieron a través de la enseñanza práctica del arquitecto al que ellos se habían abocado. Hacia aquel tiempo, Sir William Chambers hace una alusión a que para el arquitecto viajar era lo más importante, así como la universidad para los hombres de letras. Los viajes para el arquitecto eran la base de su carrera. Y es que al viajar, los arquitectos conocían, veían edificios, veían estilos, platicaban con otros arquitectos y así enriquecían su conocimiento sobre la arquitectura. Hacia el siglo XX se inicia la multiplicación de ediciones de libros, principalmente del siglo XIX, y después, a través de la Bauhaus, se va a empezar a impulsar la escritura de los grandes pioneros de la arquitectura moderna, y principalmente apoyados por la base teórica del siglo XIX y mucho de lo dicho por Vitruvio y los tratadistas del siglo XIV. A partir de aquí vamos a hacer una reseña de algunos libros que la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras universidades consideran importantes para la enseñanza y el aprendizaje de la arquitectura por parte de los estudiantes. Tanto hemos hablado del libro de Vitruvio, que pues, es el primero que vamos a comentar. Los 10 libros de arquitectura de Marco Tulio Vitruvio Polione son un tratado que nos habla sobre las condiciones que se requieren para construir los edificios. Nos habla en su primer libro de lo que es la arquitectura, de por qué es importante la arquitectura. Pero hay un detalle importante. Él primero define al arquitecto y cuáles deberían ser sus conocimientos para poder ser arquitecto, y después define la arquitectura y nos da los valores de la arquitectura y nos dice todo respecto a lo que debemos saber los arquitectos sobre nuestro quehacer. Así es que a través de eso nos dice cómo construir, cómo elegir el sitio adecuado para cada una de las diferentes edificaciones. Nos invita a conocer los materiales para poderlos utilizar de manera óptima, ¿sí?
En aquel tiempo, lógicamente que el arquitecto era multivariado. O sea, el arquitecto se dedicaba a hacer obra pública, se dedicaba a hacer guarniciones, se dedicaba a hacer edificios de defensa, principalmente se dedicaba a hacer máquinas, hacía máquinas de guerra, hacía máquinas para agua, hacía las veces de diseñadores industriales, y mucha importancia le daban al conocimiento de la astronomía, las matemáticas y principalmente la geometría. En los 10 libros de arquitectura de Vitruvio vas a encontrar en cada uno de los libros, o sea, cada uno de los capítulos, se dice 10 libros de arquitectura, pero eran 10 pergaminos, 10 rollos, en los cuales él manifestaba todas sus preocupaciones y todo lo que pensaba que interesaba en aquel tiempo a los empresarios y a los dirigentes políticos. Otro libro que es interesante leer es el de Peter Zumthor, Pensar Arquitectura, de editorial Gustavo Gili. Es una reflexión de su obra, escrita a lo largo de 10 años, ¿sí? Textos que son un valioso testimonio del pensar de este maestro suizo, que era importante conocer por parte de los estudiantes de arquitectura. El libro de Frank Lloyd Wright, de editorial Poseidón, El futuro de la arquitectura, reúne una gran parte de los escritos y conferencias que llevó a cabo el maestro durante 10 años para alumnos, sus colaboradores. Recuerden ustedes que él tenía una escuela de arquitectura, el Taliesin, y los escribe precisamente como textos para las nuevas generaciones de estudiosos de la arquitectura. A pesar de haber sido escritos en los inicios, en el primer tercio del siglo XX, sigue siendo muy interesante porque tiene cosas que de veras a los estudiantes de arquitectura les van a llamar la atención y les van a interesar, y se darán cuenta de que son importantes en su preparación como arquitectos. La arquitectura milagrosa de Eliezer Moax, de editorial Anagrama, es una revisión. Este señor es un periodista que se interesa por las nuevas construcciones, que le llama construcciones milagrosas, y se dedica a recorrer el mundo detrás de una serie de arquitectos importantes y los va resumiendo en artículos hasta llegar a conformar un libro que se llama exactamente Arquitectura Milagrosa. En ella va a hacer una revisión de las obras de Calatrava, de Zaha Hadid, de Herzog and de Meuron, de Foster, de Eisenman, etc. Y a manera de reportaje va a ir armando el libro y los va a relatar de manera muy sencilla, muy periodística. Se lo recomiendo. Hay otro libro que nos va a interesar por los aspectos técnicos. Muchos libros de arquitectura se dedican más que nada a reseñar las obras, como el libro de Ma. Pero hay algunos libros que nos interesa saber, porque ahí nos van a enseñar los aspectos técnicos que a cada arquitecto nos interesa, y es realmente una de las materias que más nos causa tensión a la hora de estar en la escuela. Las estructuras, o ¿Por qué no se caen las cosas?, de John Gordon, de editorial Calamar, analiza la idea de la tensión y la deformación de las estructuras. Introduce la noción de coeficiente de seguridad y de la mecánica de la fractura.
trata sobre la rotura, atracción de los elementos estructurales, de la comprensión, de la cortante, de los esfuerzos de flexión y torsión. Analiza la forma de trabajo de algunos sistemas estructurales como son los arcos, los muros, las vigas, las presas y los puentes. ¿Sí? Esto último a lo mejor les interesa más a los estudiantes de ingeniería que a los de arquitectura. Otro de los libros muy recomendados por los arquitectos o para los arquitectos, que inclusive hay una película, si tienen oportunidad de verla, véanla, que se llama El Manantial. Esta novela de Ayn Rand, de Editorial Planeta, nos habla sobre un joven arquitecto llamado Howard Rourke, que va a tratar de esconder lo que él piensa de la arquitectura y va a luchar en la oscuridad para no comprometer su visión artística y personal. En su batalla va a practicar lo que el público está viendo en este momento de lo que es la arquitectura moderna, ¿sí? Y él cree que es superior en un establishment centrado en la tradición a la adoración de los arquitectos. Es interesante. Léanlo o vean la película y van a ver que van a tener una serie de impresiones importantes para su carrera. Otros libros también recomendados por gran parte de los arquitectos, y muchos de ellos nos los dejan leer en la escuela, es un libro que escribió Le Corbusier allá por los años 30 y se llama El mensaje a los estudiantes de arquitectura, de Editorial Infinito. Este mensaje es la respuesta que da Le Corbusier a una serie de negativas para impartir clases en la Universidad de Francia. Y él dice que no está preparado para dar clases, que él no tiene una preparación pedagógica para dar clases, pero les da una serie de conferencias, ¿sí?, donde les brinda la experiencia y parte del reconocimiento que él hace, ¿sí?, sobre el desorden urbano en Francia y en Europa durante la posguerra. O sea, Le Corbusier fue uno de los más activos arquitectos que van a participar en el reordenamiento urbano de esta fase de la posguerra en Europa. Otro libro que yo les recomiendo es el mencionado de Rodolfo Streeter, que se llama Arquitectura y Forma. Rodolfo Streeter es un maestro brasileño que realmente se ha interesado mucho en escribir libros para los estudiantes de arquitectura. Y en este libro precisamente él vierte todas sus experiencias sobre la práctica y la teoría de la arquitectura. Él tiene otro libro que se llama Teorías sobre la arquitectura, también de Editorial Trillas, que si pueden ustedes conseguirlo, consíganlo, léanlo, es interesante. Y por último, un librito muy agradable que allá por los años 60 fue uno de los libros más recomendados por los arquitectos para los estudiantes, y se llama Eupalinos o el arquitecto, que es de Paul Valéry, y es editorial Me Cayó el 20, Editorial Infinito y algunas otras editoriales. En este libro ustedes van a encontrar, a manera de los diálogos de Platón, unos diálogos entre Fedro y Sócrates. Empiezan a platicar sobre el valor de los cuerpos en el mundo de los muertos.
platican sobre la tristeza de las almas, cuando se separan de ellos, y paso a paso van tratando temas hasta llegar a la arquitectura. Y Fedro hace alusión a Eupalinos, un amigo suyo que era arquitecto y que le fue diciendo todas las cosas importantes de la arquitectura. Y en uno de estos diálogos, Fedro le pregunta Sócrates a Fedro: oye, ¿te has dado cuenta de la maravilla de los edificios? Y llegan a la conclusión de que algunos edificios hablan, nos dicen lo que son, nos dicen sobre lo que es la arquitectura y lo que es el tipo de edificios, ¿sí? Que principalmente basados en estos diálogos es que iniciamos estas charlas de arquitectura, cuando las piedras hablan, porque realmente en este diálogo empiezan a comprender cómo las piedras les hablan. Y Sócrates dice: hay edificios que hablan, nos dicen, pero hay unos edificios que más que hablar, cantan, son monumentales, extraordinarios, ¿sí? Y los sentimos sublimes. Pero la mayoría de los edificios no dicen nada, son mudos. Y estos diálogos van a exponer todas las enseñanzas que Eupalinos le da a Fedro durante el recorrido en vida que tuvo Fedro con el arquitecto. Espero que les haya interesado esta plática. A mí me interesó mucho porque me recordó muchos de los libros que me interesaron en mi etapa de estudiante y que posteriormente he estado revisando y he encontrado nuevos conocimientos, nuevas cosas interesantes. Se los recomiendo, no lo olviden. Hay muchos más libros que en alguna otra ocasión comentaré con ustedes y espero que les sirva esta plática y nos vemos en la próxima charla de arquitectura. No se les olvide, suscríbanse y principalmente envíenme sus comentarios. Gracias.